museo les da la más cordial bienvenida esta tarde a la cátedra inaugural de la maestría y el doctorado en estudios socioculturales, el giro cultural en las ciencias sociales, que en breves momentos impartirá nuestro invitado, el doctor José Manuel Valenzuela Arce, a quien damos una cordial bienvenida a este foro universitario. El doctor José Manuel Valenzuela Arce, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte, es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuenta con múltiples publicaciones nacionales y extranjeras, así como diversos reconocimientos. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra al doctor José Manuel Valenzuela Arce. Muchas gracias por asistir a este evento. Quiero agradecer a Cristian Fernández la invitación siempre generosa con este programa que me resulta entrañable desde su inicio, hace ya varios ayeres. Tal vez Fernando Vizcarra y Everardo Garduño, como veteranos del IC Museo, lo recuerden, pero en todo caso, como siempre, retorno de manera casi itinerante a este sitio de la Universidad Autónoma de Baja California, donde además de excelentes amigos, pues he encontrado un nicho de diálogo académico, de intercambio de ideas, de encuentro más allá de lo meramente académico, también desde los campos de la intervención cultural, etcétera. Y bueno, entiendo que estamos frente a la nueva y promisoria generación o dos generaciones en maestría y doctorado en estudios socioculturales, y es un maravilloso escenario para colocar algunos temas que me parece centrales dentro de lo que serían los elementos que definen propiamente una discusión o muchas discusiones, muchas incomprensiones en torno a lo que son los estudios culturales y más específicamente en lo que son los grandes desafíos de las ciencias sociales, de las humanidades en el mundo contemporáneo. ¿Cuáles son entonces, desde dónde se reposicionan las deficiencias evidentes, obvias, cómo se construye el papel mismo de la academia y de la ciencia frente a los grandes retos que enfrentamos como sociedad? Y yo quisiera entonces compartir con ustedes algunas ideas para tratar de iniciar un diálogo en torno a estos ejes reflexivos. Más allá de lo que sería propiamente los grandes cambios que se observaron a finales del siglo XX, particularmente en la discusión sobre las ciencias sociales y sus limitaciones, de manera muy particular el informe Gulbenkian en Abrir las Ciencias Sociales, donde se reconocía de manera muy clara la imposibilidad de seguir trabajando a partir de las viejas fronteras disciplinarias, fronteras creadas, construidas en su gran mayoría desde el siglo XIX, consolidadas en el siglo XX como parte de los campos académicos, pero que observábamos lo que era una serie de elementos que merecían
colocar una apuesta reflexiva en torno a lo que significaba, lo que implicaban y la propia el desvanecimiento de la certeza de estas disciplinas como grandes campos estancos que seguían siendo útiles para la construcción del conocimiento de la realidad de finales de la segunda mitad del siglo XX. Uno de los primeros aspectos que se señala era colocar en la mesa de reflexión hasta qué punto podíamos seguir pensando en una ciencia ideográfica como la historia, una ciencia que partía efectivamente de una serie de postulados en los cuales la propia idea de la conformación de una construcción de un pasado distinto a un presente y construida sobre todo a partir de las tesis de Ranke y la historiografía que eran todavía dominantes. Y la pregunta central tenía que ver con hasta qué punto, como decía Michel de Certeau, el historiador no es solo un acumulador de datos, un coleccionista de datos, sino un constructor de significados. Hasta qué punto, como decía Jacques Le Goff, estamos ya trabajando desde una perspectiva distinta de la historia, que rompe con esta perspectiva, digamos, lineal de la historia, una historia que va a sufrir muchos avatares, el propio Foucault, y la idea de la discontinuidad como el eje del proceso histórico más allá de las continuidades, o la historia misma, como decía Brodel, una historia que en el momento que trabaja con procesos sociales está en el campo de la sociología, y una sociología que en el momento que trabaja con elementos de orden diacrónico está en el campo de la historia. Todo esto entonces replanteaba de manera importante desde adentro del campo de la historia fuertes desafíos en torno a los umbrales, en torno a las fronteras disciplinarias y lo que esto implicaba para el desarrollo científico. Por otro lado, se veía la debacle de lo que eran las ciencias, digamos, como la ciencia política, como la sociología, como la economía, basadas en leyes. Las ciencias nomotéticas entraban en una crisis profunda en la medida que se desdibujaba esta certeza de lo que serían leyes de lo social de manera construidas de manera imitativa a lo que ocurría en otros campos científicos de las llamadas ciencias duras, pero lo que se reconocía era esta imposibilidad de seguir avanzando a través de ciencias nomotéticas donde efectivamente era difícil seguir pensando en leyes, digamos, inamovibles que rigieran el comportamiento humano, el devenir histórico y el desarrollo social. Por otro lado, veíamos también una importante transformación en lo que tenía que ver con el campo de la antropología, no solo por lo que fue el descubrimiento y la publicación de los diarios de campo de Malinowski, donde se mostraba el enorme abismo entre el antropólogo absolutamente enamorado de sus objetos, entre comillas, de estudio, de sus informantes, esos seres pensantes, reflexivos, que se convertían en uno con la naturaleza, en ese abismo de soledad en el que él se encontraba realizando el trabajo de campo, y más allá de los argonautas del Pacífico Occidental, en su diario de campo Malinowski estalla: estos imbéciles, ya no los soporto, no aguanto más estar aquí, son unos retrasados, etcétera, etcétera. Entonces, pero más allá de eso, lo que teníamos era que seguía habiendo un discurso, una narrativa profundamente colonial dentro de la antropología, o por lo menos dentro de muchos de los discursos antropológicos. Teníamos ahí de manera muy clara lo que van a ser los grandes desafíos que nos plantea Clifford Geertz, James Clifford, Renato Rosaldo y otros destacados integrantes de la Escuela de Palo Alto. Supongo que Renato lo han invitado por acá, gran
amigo, excelente persona, pero que, como sabemos, ellos empiezan a cuestionar varios aspectos. Clifford Geertz va sobre todo a colocar este tema que tiene que ver con el exotismo como estrategia de construcción de un otro desde ciertos hábitos antropológicos. Esta idea del otro exótico que nos valida y nos convierte en los depositarios de un saber y una capacidad de enunciación y de interpretación, donde podemos hablar de esos otros tan ausentes, tan lejanos, y es esa idea de exotizar a ese otro el que forma parte de una narrativa que sigue estando presente en algunos trabajos de la antropología. Por otro lado, estaba el tema del estar ahí como criterio de verdad, ese tema donde es esta excursión, este viaje que originalmente hacían justamente los viajeros, de ahí surge la propia antropología, y que era el haber estado en contacto con esas comunidades lejanas lo que le daba la validación al conocimiento que se transmitía desde el estar aquí, desde los códigos, desde de lo social, a lo que pertenecían estos antropólogos, y el estar ahí entonces le daba esa aura no solo de conocimiento, sino esa dimensión cuasi mágica a muchos de estos antropólogos. Pero no solo eso, estaba también el tema de la autoría difusa y lo que tenía que ver también con el ventriloquismo. Esto que va a colocar Clifford Geertz, donde no se sabe a dónde termina la voz del investigador y dónde empieza la voz del nativo, entre comillas, donde se empieza realmente a colocar la propia perspectiva versus la que nosotros queremos que el otro diga por nosotros, y entonces comienza todo este planteamiento desde un cuestionamiento muy fuerte, muy importante, para retrabajar lo que serían estos grandes elementos que constituyeron los pilares de la disciplina. Pero al mismo tiempo teníamos algo que yo he planteado en un texto que se llama La carpa sobre el asfalto, cuando el nativo, entre comillas, deja esos lugares alejados y de repente estamos implicados en los sujetos con quienes trabajamos. Cuando la marcha del color de la tierra de los zapatistas llega al centro de México y van al Congreso, y desde ahí la comandante Ana María cuestiona las interpretaciones que se hacen desde acá sobre lo que ellas representan, sobre el tema de los usos y costumbres, y dice: nos estamos haciendo cargo, pero eso no es un asunto, el tema del machismo no es un asunto exclusivo de las comunidades indígenas, nos compete a todos y nosotros nos estamos haciendo cargo. Pero se rompe, se desdibuja el estar ahí y el estar aquí como elementos validadores de un conocimiento, se desdibuja el exotismo como criterio en el cual el otro jamás va a poner el rostro para decir su propia verdad, se desdibuja la autoría difusa, se desdibuja el ventriloquismo, y estamos frente a una condición donde James Clifford habla más de lo que serían etnografías itinerantes, nómadas, y una nueva serie de nuevos elementos desde los cuales tenemos que hacernos cuenta de la plataforma desde la cual construimos nuestro lugar de interpretación, del papel que jugamos con los otros, de la necesidad de trabajar con lo que sería Sara Corona Berkin y Jesús Martín Barbero, esta necesidad de trabajar en nuevas metodologías horizontales, en nuevas formas donde el otro no es un objeto de estudio, no es un informante, donde el investigador no va a recolectar información como si fueran florecitas que vamos a recoger en el campo. Es información que construimos con muchos de nuestras implicaciones en cuanto a sujetos preconstruidos socioculturalmente, y estamos interpretando desde ahí, al igual que ellos nos están interpretando a nosotros. El otro gran punto que se colocaba dentro de este debate ponía en tela de duda uno de los grandes fundamentos de la ciencia positivista, y tenía que ver con la objetividad del conocimiento científico. Y aquí interviene particularmente lo que fue pues la recuperación del descubrimiento del inconsciente
hacia 1895 por Freud, y el entender que gran parte de lo que hacemos, a pesar de que creemos que tenemos el control y estamos siendo sumamente objetivos, está inmerso en profundas subjetividades, y fueron particularmente las mujeres, a partir de mediados del siglo XX, los grandes movimientos feministas, los que empezaron a colocar lo que era el dejo patriarcal de muchas de las investigaciones que se realizaban, que supuestamente demostraban esta suerte de inferioridad o de naturalización de la condición de sumisión de las mujeres, y lo que se colocó fue de manera muy clara el sesgo patriarcal de gran parte de la producción del conocimiento científico. En un libro que publiqué que se llama Los estudios culturales en México, hay un texto de Marta Lamas, quien justo pone varios de los ejemplos de mujeres que investigaron esta condición y obviamente cuestionaron esa supuesta condición de inferioridad de las mujeres, y también vulneraron la supuesta objetividad de las ciencias sociales. Pero no solo el tema de las mujeres, estaba el tema de los estudios étnicos, estos estudios donde siempre había una plataforma de interpretación que claramente se colocaba en un lugar, digamos, de enunciación y de poder distinto al de los nativos. Y ahí simplemente les pongo un ejemplo que me parece muy, muy potente, y tiene que ver con que hacia los años 20, 30, 40 y todavía 50 del siglo XX, se habló mucho en Estados Unidos del llamado problema mexicano. El problema mexicano no era otra cosa más que el hecho de que los mexicanos eran considerados retrasados mentales, y cerca del 40% de los niños que trataban de ingresar a las escuelas públicas de Estados Unidos eran rechazados por tarados, por retrasados. En aquella época no hablaban de otras habilidades, no eran políticamente correctos como ahora, eran brutalmente racistas, y esto también afectaba a la población afroestadounidense. Y se hicieron muchas tesis de estudiantes, mucha investigación. En todos los casos se demostraba que efectivamente los mexicanos éramos biológicamente inferiores a los angloestadounidenses, al igual que la población afroestadounidense. Y entonces pasó mucho tiempo para que se demostrara que no eran los niños mexicanos, que eran los instrumentos, las pruebas, los test que se aplicaban, que eran monoculturales y monolingües. Y los niños mexicanos de Zacatecas, de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit, que llegaban a Estados Unidos como migrantes y les hacían la prueba donde les preguntaban, díganos 3 ideas asociadas a las siguientes palabras, y le decían Navidad, el niño se ponía feliz y decía nacimiento, comida y familia. La profesora se indignaba y le ponía tacha y le decía la respuesta correcta es Santo Claus, arbolito y regalos. Eran test construidos desde una perspectiva cultural, donde el propio sistema educativo se convirtió en un sistema de producción, reproducción de la desigualdad social entre la población mexicana, latina, afroestadounidense y la población angloestadounidense. Entonces, ejemplos como este también nos sobran del lado mexicano, y pondré algunos ejemplos en un momento cuando coloque algunas de las principales teorías culturales con las cuales hemos trabajado. Entonces, junto al tema de las mujeres, se redefinen aspectos centrales como el poder. Ya no era solo ese poder que está conformado desde el Estado, desde las narrativas, digamos, del marxismo, o desde las propias narrativas de Max Weber, el Estado a quien corresponde el uso legítimo de la violencia, etcétera, etcétera, sino que con las mujeres, después algunos teóricos como Foucault van a trabajar el tema del poder desde ámbitos distintos a la relación del Estado, sistema de partidos y
ciudadanos. Aquí lo que nos van a decir es cómo efectivamente el poder, decía Foucault, está en todas partes, aunque en el debate con Marshall Berman, le decía Berman, en todos los sólidos se desvanece en el aire, esta frase central del texto de Carlos Marx, del manifiesto, todos los sólidos se desvanecen en el aire, todo lo santo es profano, y que los va a decir cuando está en todas partes es que ya no está en ninguna. Y entonces coloca en un eje fundamental el tema del poder como un asunto que se va más allá del propio ámbito de la relación del Estado y el resto de la población. Aparecían nuevos actores que era importante entender, actores como estos movimientos étnicos que van a desafiar esos saberes y esos construidos desde la objetividad de las ciencias sociales que naturalizaba el racismo, cuestionaron esos saberes que naturalizaban el sexismo y el orden patriarcal, pero también emergieron expresiones como las de los jóvenes, las y los jóvenes, que sobre todo a partir de mediados del siglo XX se convierten en actores fundamentales de la transformación cultural. Las y los jóvenes, las mujeres como los grandes actores del cambio cultural, con planteamientos que, como sabemos, van a dejar un legado que hoy estamos discutiendo, que yo participaré en 3 mesas en breve sobre el tema del 68, muy anclado en lo que tenía que ver con esta gran transformación de las y los jóvenes que ya no se sentían reconocidos, no se identificaban en las etiquetas sobre lo juvenil construidos desde el mundo adultocrático, y empezaban a cuestionar desde algunas de las expresiones más importantes de principios del siglo XX, como los bohemios, los Stiliac, los Munterschafter, y ya desde mediados del siglo XX con la Lost Generation, con la generación de los beatniks, con las distintas expresiones del hipismo, con los rebeldes con y sin causa, y muchos otros movimientos que vendrán posteriormente y que no quiero ahora hablar de ellos, un poco más tarde seguramente lo haré. Entonces, tenemos todo este embate donde entonces gran parte de la naturalización de la producción de un conocimiento tenía que ver con esa trampa de la objetividad que no consideraba esos monstruos que nos habitan, esos elementos fantasmáticos, esos espectros que forman parte de nuestros mundos inconscientes y que nos cobran factura cuando realizamos nuestras investigaciones, particularmente cuando no tenemos atención debida para la reflexividad, para la doble hermenéutica, para el cuestionamiento a nuestros propios lugares de confort, de comodidad, en los cuales nosotros naturalizamos una mirada sin cuestionarla. Entonces todo esto forma parte de los insumos que subyacen al gran debate que encabezó en este caso Immanuel Wallerstein y estas figuras centrales de la Comisión Gulbenkian. Al mismo tiempo veíamos otros cambios importantes que también van a colocar el tema cultural como eje importante. La conclusión de este informe, al final de cuentas, tiene que ver con la fuerte presencia de lo cultural, uno de los asuntos un tanto olvidados en las ciencias sociales, como uno de los grandes ejes que redefinían a las ciencias sociales en estas finales del siglo XX. Eso que se llamó el giro cultural se convierte en un asunto de la mayor importancia, pero al mismo tiempo veíamos otro tipo de debates. Veíamos el cuestionamiento profundo a lo que habían sido las formas de pensar las lógicas de la acción social. La acción social construida, por un lado, desde el rational choice, donde siempre habrá una comunidad absolutamente enterada, conocedora de todas las ofertas que existen en el mundo de lo social, de sus intereses, y que harán la apuesta que más les conviene, y que era, digamos, un paradigma dominante. También se cuestionan los grandes paradigmas de la psicología, el paradigma de la frustración-agresión, donde siempre estaremos reaccionando dependiendo de esos niveles desde los de inconformidad que tenemos, y que tendrá dos canales de desarrollo: hacia la frustración, esta suerte de implosión interna, o hacia la agresión, esta forma de proyectarla hacia el exterior. Y entonces esto tenía mucho que ver
ver con otras discusiones que se dieron de forma paralela y que también vulneraba las fronteras disciplinarias. Mientras que a partir de las teorías, sobre todo de la acción colectiva durkheimiana, se trabajó mucho desde la sociología sobre actores colectivos que parecían esta suerte de la madre de Woody Allen flotando siempre sobre él, pero que está solo vigilante, construyendo, guiando, sancionando, versus el Robinson Crusoe de la psicología, donde era el individuo frente a sí mismo que definía su conducta y se preocupaban muy poco por lo que eran los procesos colectivos. Ahora sí que tú para arriba volteas muy poco, yo para arriba volteo muy poco y tú para abajo no sabes mirar. Eran dos campos que no se tocaban, pero yo creo que hay un cambio fundamental a partir de los años 50 con el malestar en la cultura de Freud, donde se coloca de manera muy clara esta necesidad de comprender la neurosis a partir de lo que sería la sobreposición del super-yo sobre la condición pulsional del ello como un elemento claramente articulador, y junto con él vendían los trabajos de George Herbert Mead, los trabajos de Erickson en el campo de adolescencia, juventud, y vendía obviamente los trabajos de Lacan en términos del imago, el imago lacaniano, en el cual la subjetividad y la condición colectiva no pueden navegar de manera separada, sino que de manera absolutamente clara estamos frente a escenarios donde la identidad, eso que defino como un sistema o un dispositivo de clasificación social, junto con Gilberto Jiménez, pero la identidad al final de cuentas como umbral que clasifica, que proscribe, que diferencia, pero que también incluye, que también integra, que define quién participa y quién queda proscrito. Las identidades al final de cuentas están construidas desde ese campo de mediación entre la subjetividad y los ámbitos colectivos en los cuales se configuran los repertorios identitarios de los sujetos. No muchas identidades, eso tiene que ver con una condición, digamos, patológica, pero sí múltiples repertorios identitarios que nos influyen, que nos conforman, que nos configuran. Y ahí entonces, con toda esta discusión que se va presentando, también va a formar parte del gran debate sobre la acción social, sobre la acción colectiva, con los trabajos de Melucci, de Alberoni, de Junger Habermas, que con Alain Touraine, que van a replantear lo que había sido estas perspectivas anteriores y van a trabajar el tema de la identidad construida, de la acción construida desde la identidad. Y esta construcción tiene que ver principalmente sí con el reconocimiento de la acción que parte de la construcción colectiva del sentido de la acción de los sujetos, ¿no? Eso es lo que sigue estando presente, más allá de lo que algunos piensan de que ya no hay acción colectiva, ya no hay movimientos. Mientras siga existiendo esa construcción colectiva del sentido y significado de la acción, estamos hablando de una acción colectiva que los diferencia de los movimientos de agregado que se estudiaron anteriormente. No obstante, se reconocía que ya no eran solo los intereses que emergen desde la situación social, como los intereses de clase, sino que cada vez más se estaba trabajando de distintos posicionamientos donde la condición cultural identitaria tenía un papel trascendente, un papel muy importante, y esto va a ser gran parte de lo que fue el giro en los debates sobre acción y movimientos sociales desde finales, sobre todo desde los años 90, con gran parte de estos autores, de tal manera que cuando en 1988 Francis Fukuyama publica El fin de la historia y habla del fin de todos los ismos, excepto el neoliberalismo, como el gran triunfador, y después lo que vimos fue que el mundo empezó o siguió siendo, digamos, estando inmerso en los grandes conflictos étnicos, nacionales, religiosos, los movimientos nacionalistas, los movimientos construidos desde las identidades, los movimientos feministas, los movimientos queer que aparecen hace ya más de 30 años, y empieza toda una redefinición donde, más allá de lo que creía Fukuyama, seguimos observando que el gran tema de la construcción colectiva de sentido y particularmente de las adscripciones identitarias sigue teniendo un peso central en el mundo que vivimos. Entonces, toda esta discusión que observamos desde finales del siglo XX
cambia y podría yo pensar, aunque no en todos los casos lo reconocían así, que forman parte de lo que podemos definir como el giro cultural en las ciencias sociales. Por un lado, recapitulo un poco, el desdibujamiento de las fronteras disciplinarias, tal como fueron pensados, sobre todo por gran parte del siglo XX, fronteras disciplinarias que sufrieron varios embates. C. Wright Mills en la imaginación sociológica colocó de manera fundamental lo que eran estas inercias de lo que él llamaba la ciencia burocrática, esta que se contenta con seguir a pie juntillas el formato del proyecto de investigación que se le pide, está la hipótesis, está, etcétera, etcétera, sigues como si fuera una receta y terminas una maravillosa investigación. Yo pienso que esto podemos verlo de una manera distinta, incluso como lo planteó en su momento Weber, la ciencia que se construye a partir de pensar en la necesidad de hacer un cambio en el mundo que vivimos. Cuando nos dicen, es que es muy ambicioso tu proyecto, tienen que ser ambiciosos los proyectos. Basta de simulación, de investigación, que nos da algunos puntitos, hacemos 2, 3 papers, a lo mejor nos va muy bonito, pero que no tiene la mayor trascendencia social. Una ciencia, con Edgar Morin, una ciencia con conciencia, una ciencia que sí se plantee de manera muy clara para qué hacemos trabajo, para qué investigamos, dónde nos posicionamos, no somos neutrales, a quién favorecemos, etcétera, etcétera. Y entonces, desde ahí, lo que en este cuestionamiento a las fronteras disciplinarias, pues se articularon estos elementos que ya señalé. Por un lado, en la transformación de las lógicas y ejes para pensar el ejercicio del poder. Por otro lado, obviamente esto que ya dije de las fronteras disciplinarias y sus distintos detractores, los actores emergentes, el feminismo, los jóvenes, los movimientos étnico-nacionales, el cuestionamiento a la objetividad como un valor casi incuestionable, casi, digamos, naturalizado en la ciencia social positivista. Y entonces, y también lo que sería, en este caso, la dimensión cultural, los entramados culturales, los preconstruidos culturales, el trabajar con otros que también nos están interpretando a nosotros, y que todo esto forma parte, digamos, de lo que serían insumos del gran debate sobre el giro cultural en las ciencias sociales. Junto a esto, nosotros podemos pensar toda esta discusión desde lo que serían algunas de las grandes apuestas que desde una perspectiva claramente cultural definieron las grandes discusiones a lo largo principalmente del siglo XX, pero yo diría incluso un poco más atrás, y de manera telegráfica simplemente enumero algunas de ellas para propiciar, si es que alguien tiene inquietud, una discusión posteriormente. El primero tiene que ver con cómo se articula lo que era la construcción de un conocimiento sobre los otros y las otras, cómo se construye una alterología, cómo se construye cómo construimos al nombrar a las otras y a los otros, y esto, por supuesto, que en nuestra historia latinoamericana tiene un papel fundamental. Esto obviamente emerge desde los propios misioneros que empiezan a interpretar, a nombrar y a sancionar las conductas, las prácticas y las cosmovisiones de los pueblos indios, esas no personas que rápidamente serían interpretadas desde las perspectivas de determinismo ecológico del conde Luis de Buffon, donde efectivamente se pensaba que el cielo y el suelo americano eran envilecidos y todo lo que ocurría en Europa era superior a lo
lo americano. Toda esta gran discusión que va a durar por mucho tiempo y que después veríamos algunas influencias fundamentales, como la propia condición del debate de ciudadanía después de lo que fueron estas grandes, digamos, movimientos de independencia en América Latina, en las cuales efectivamente el concepto del ciudadano emerge como una categoría fundamental, pero así como yo creo que en el fondo Rousseau sabía que esa construcción de la igualdad de los ciudadanos ante el Estado era una fantasía, era una ilusión, o en todo caso una agenda por construir, en este caso los movimientos independentistas siguieron con esa misma perspectiva de negación sociocultural de los pueblos indios, y en México, por ejemplo, figuras muy destacadas de nuestros grandes liberales como José María Luis Mora decía que en México ya no había indios con el triunfo de la independencia, que si alguien que quería seguir hablando de esos indios cuya condición vegetativa en la que se encontraban obedecía a sus propias características culturales y no a la nueva situación de este estado emergente de la independencia donde solo se reconocían ciudadanos. Toda esta perspectiva, digamos, de negación de lo indígena que en gran medida diversos antropólogos, algunos de ellos muy apreciados personalmente por nosotros, pero fueron parte de esta complicidad de negación de lo que eran los derechos de los pueblos indios, esta idea de un indigenismo que al final de cuentas tenía que ver con la negación de los propios indios, como muy bien lo trabajó Guillermo Bonfil en su imprescindible México Profundo. Y que, no obstante, yo tenía algunas críticas a Guillermo que se las hice en su momento y en vida. El primero de ellos es que, más allá de lo potente del México Profundo, cuando Bonfil habla de indios que no saben que son indios, no es el antropólogo el que decide la identidad de las personas. La identidad tiene que ver con umbrales semantizados, con marcos intersubjetivos de reconocimiento y exclusión. Por lo tanto, no es la mirada externa quien define quiénes son y quiénes no son indios. El segundo es que construye al México Profundo desde la matriz mesoamericana. Este concepto que surge básicamente en un informe burocrático y que ahora casi nadie defiende la tesis de que exista una Mesoamérica que podamos homologar en términos culturales. Esta perspectiva que plantea Bonfil, se le olvidó Aridoamérica, se le olvidó Oasis América, se le olvidó la región Chichimeca, se le olvidó el norte de México. El problema es que no solo fue hacia el pasado, también cuando plantea el México imaginario, el proyecto de futuro, lo vuelve a reducir a la matriz mesoamericana. Y por otro lado, cuando él plantea lo que sería la división entre el México Profundo y el México imaginario, pues la realidad que vivimos en la actualidad con los desplazamientos indígenas, con el desdibujamiento de la etnia como territorio, lenguaje y cultura, sobre todo esto se ha transformado de manera fundamental con los desplazamientos, con los nuevos dispositivos técnicos, tecnológicos, electrónicos, y estamos viendo transformaciones fundamentales desde las cuales se configuran, y por lo tanto podemos nosotros plantear que hay una transformación fundamental en esto, y por lo tanto los elementos que conforman el México imaginario, que incluye la televisión, esto que trabajó muy bien Habermas con la colonización del mundo, de la vida por el mundo sistémico en su teoría de la acción comunicativa, pues ahora con estos nuevos dispositivos son mucho más claros los flujos informativos de códigos que se dan entre los distintos grupos sociales en nuestros países, y que difícilmente podemos seguir manteniendo desde una perspectiva cultural una dimensión completamente estanca. El último elemento tenía que ver con reducir lo popular a lo indígena. Obviamente Bonfil es un hombre increíblemente inteligente, es el creador del PACMIC, el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, y él mismo tiene muchos trabajos donde desarrolló el tema de la cultura popular, pero ahí lo que lo plantea solo desde la impronta indígena. Y después de mucho más de 500 años, pues tenemos muchas expresiones de cultura popular que no necesariamente podemos reducirlas
al anclaje indígena. Y entonces, desde esta condición, el tema del indigenismo, le recomiendo mucho un texto de Maya Lorena Pérez Ruiz sobre cómo se construyó este discurso, o la tesis de Aida Hernández, sobre todo en La Otra Frontera, en su libro La Otra Frontera, que fue su tesis doctoral que trabajó con Renato Rosaldo aquí en Stanford, donde lo que tenemos ya es un tema que va a ser fuertemente vulnerado, fuertemente cuestionado, y yo creo que los movimientos indigenistas y el llamado indianismo latinoamericano ha puesto en jaque estas perspectivas. Pero después tenemos lo que serían las grandes teorías asimilacionistas. Y las teorías de la asimilación definieron con mucho los grandes debates sobre cultura en América Latina y en Estados Unidos. Recordemos las posiciones de esas teorías, donde solo quedaba el camino de la aculturación para los pueblos, para las comunidades menos desarrolladas, quienes tenían que seguir, la ruta marcada por los pueblos y naciones con mayor desarrollo. Esto que está muy claro en lo que era la posición política en Estados Unidos frente a los migrantes, con perspectivas asimilacionistas y aculturacionistas, y que de manera muy fuerte lo dijo el primer Roosevelt cuando decía: los mexicanos ven ahora en el destino de los aborígenes del norte su propio e inevitable destino. Ellos deben amalgamarse, sucumbir ante el vigor superior de la raza anglosajona o perecer para siempre. Al sur de la frontera no era muy diferente lo que estábamos observando. José Vasconcelos publicaba La Raza Cósmica, y en La Raza Cósmica hablaba de razas recesivas, razas que no deben de reproducirse, razas que, como los chinos, se reproducen como ratas debido a la moral confuciana, razas como los afros que no querrán reproducirse en la etapa síntesis, la etapa policromática, la etapa cósmica, donde será el factor estético el que defina la reproducción. Por lo tanto, habrá razas que no deberán reproducirse, pero también habrán los feos y las feas que no deben de reproducirse. Vasconcelos era enfático en esto y decía de manera contundente: resulta repugnante ubicarse afuera de las iglesias o las oficinas de registro civil y observar que más del 90% de los contrayentes es gente fea. Esos no se van a reproducir en la etapa cósmica. Y entonces tenemos un planteamiento claramente, obviamente racista, pero como premio de consolación les digo que los sondeos que he hecho con mis amigas me dicen que el pobre de Vasconcelos se hubiera quedado sin posibilidades de reproducirse. Entonces, tenemos esa dimensión, pero al mismo tiempo tenemos, con los profesores siempre me va muy mal con esto, pero tenemos el tema de lo que ocurría con los propios maestros. La heroica escuela rural mexicana, que tiene sí su etapa de gloria, que sí derramó mucha sangre frente a las mentes obtusas, sobre todo asusadas por el clero, que no quería perder sus privilegios. Pero en ese contexto, cuando José Vasconcelos llega a la Secretaría de Educación Pública y se plantea la necesidad de conformar una suerte de repertorio mosaico de la identidad nacional, y convoca a Gloria y a Nelly Campobello para recuperar las danzas indígenas, esta Nelly que publicó Francisca Yo, que publicó Cartucho, que publicó Las Manos de Mamá, pero que no ha sido tan reconocida en la novela La Revolución Mexicana como debería de serlo, como lo ha sido en el campo de la danza, y convoca a la música a Chávez, a Moncayo, a Silvestre Revueltas, y convoca a los muralistas, Rivera, Orozco, Siqueiros, pero también a las mujeres muralistas que quedan siempre ausentes, salvo la excepción de la fridomanía. Ellas quedan, y no me refiero a la de la niña que manipuló Televisa ahora con el temblor, sino nuestra querida Frida Kahlo. Y entonces, ahí lo que teníamos era figuras como Aurora Reyes,
una figura central, muralista, pintora, poeta, y como anécdota les cuento que la clase política mexicana suele aupar y no desproteger a sus hijos caídos en desgracia. Ahí está Javidú, que está ya viendo la puerta que se le abre de la cárcel, sino que, bueno, el Bester Gordillo, que regresa triunfante, y tenemos a esta imagen de que fue un personaje, no voy a decir su nombre por su destino, pero este personaje que fue quien fue director de CONACYT, que fue quien impuso que tenían que tener doctorado los investigadores, si no, no podían formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, este personaje que fue investigador del Colegio de México, este personaje que después lo nombran secretario de Educación Pública, el doctor, como él siempre exigía que se le nombrara, y después se descubre pues que no era doctor, y después se descubre que tampoco tenía maestría. Entonces el bachiller del cual estoy hablando cae en desgracia y queda fuera de la jugada, ¿no? Tiempo después, los familiares de Aurora Reyes, quien fue nieta de Bernardo Reyes, este gran personaje del noreste mexicano, sobrina de Alfonso Reyes, nuestro ilustre miembro de los llamados arielistas, por el Ariel de Enrique Rodó, el Ariel de Rodó, que va a interpretar a la cultura latinoamericana desde esta perspectiva. Por cierto, es interesantísimo porque gran parte del debate está anclado en Shakespeare, en La Tempestad de Shakespeare. Tenemos por un lado a lo que sería Faustino Domingo Sarmiento y su Facundo, ¿no? Y viendo a Estados Unidos con gran admiración y desdeñando lo latinoamericano, pero el Ariel de Rodó recupera este personaje de la Tempestad de Shakespeare y que era el intelectual que estaba sometido a Próspero, Próspero que representaba obviamente la prosperidad, la burguesía, el poder, que tenía poderes mágicos como podría ser la tecnología, y tenía bajo sus órdenes al intelectual Ariel. Este debate en el cual los arielistas, a los cuales se ascribía Alfonso Reyes, y que después, por ejemplo, Roberto Fernández Retamar en su Calibán era un personaje que era como una suerte de mezcla entre el jorobado de Nuestra Señora de París y este personaje del Nombre de la Rosa de Humberto Eco, que inventaba las palabras. Calibán se convierte en un personaje que quiere aprender el idioma de Próspero para insultarlo, para cuestionarlo. Por eso Roberto Fernández Retamar dice que es la mejor metáfora para repensar América Latina, en un texto polémico pero imprescindible, muy recomendable, el Calibán de Roberto Fernández Retamar. Entonces, dentro de esa discusión que se da, la familia de Aurora Reyes pues decide hacerle un homenaje, y para entonces ya había entrado Peña Nieto, y deciden nombrarlo subsecretario de Comunicación. Y entonces la familia consigue que le presten una sala de la Subsecretaría de Comunicación para hacer el homenaje a la abuela, la tía abuela, etcétera, etcétera, los bisnietos. Entonces la familia le hace un gran homenaje para que se le reconozca como lo que es, como muchas mujeres de las grandes olvidadas de los sectores. Entonces todo iba muy bien, y uno de los nietos o bisnieto sería de Aurora Reyes, lee un poema en el cual dice: y nuevamente regresan los falsarios a robarse nuestro petróleo, y una voz aguardentosa irrumpe y dice: delante de mí nadie va a insultar a mi presidente Peña Nieto, y trata de asusar a la gente diciendo: viva Peña Nieto, pero como todos son los familiares de Aurora Reyes, pues nadie le hace la segunda, y resulta que lo que leía este muchachito era un poema de Aurora Reyes, dedicado al general Lázaro Cárdenas durante la expropiación petrolera. Entonces, para no cerrarlo el cuento, a los 2 días fue despedido. Después sacó un cintillo en un periódico diciendo: solicito trabajo, de lo que sea, no tengo casa, no tengo trabajo. Por eso omito su nombre. Entonces, ¿qué tenemos? Teníamos por otro lado, obviamente, la novela de la Revolución Mexicana. Entonces, dentro de ese contexto,
el objetivo fundamental fue la alfabetización, y ahí es donde emergen esta convocatoria a figuras como Sanz, a figuras como Rafael Ramírez, etcétera, etcétera. Esto como conocemos como los padres de la heroica escuela rural mexicana, que realmente tuvo un papel fundamental en lo que tenía que ver con la alfabetización de las poblaciones indígenas y campesinas, y que, por otro lado, las misiones comunales son el origen de lo que ahora conocemos como las escuelas normales rurales. Y el proceso educativo se construía en la resolución de los problemas comunitarios, con gente de la comunidad. No eran maestros que mandaban, sino formaban a gente en el aprendizaje de la lectura y la escritura a partir de los problemas de la comunidad y a resolverlos en comunidad. Esto se les fue y no lo ha entendido, no entendió el gobierno de Peña Nieto en el caso de Ayotzinapa, cuando pensaron que esto era como un asunto de una familia o de un grupo empobrecido. No entendieron el tema de Lucio Cabañas, no entendieron a Genaro Vázquez Rojas, no entendieron esa tradición comunitaria que estaba ahí, pero que al mismo tiempo que estaba esa tradición fundamental en términos de lo social, también había un profundo racismo dentro de la perspectiva con la cual se trabajó con los indígenas. Y el mejor ejemplo lo da Rafael Ramírez en sus escritos políticos, cuando dice: maestro, cuando vayas a las comunidades rurales o indígenas, recuerda que son seres humanos como tú, son personas que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, que son las palancas del desarrollo. Enséñales a leer, enséñales a escribir, que es la forma a partir de la cual ellos podrán salir del estado en que se encuentran, pero nunca, por ningún motivo, aprendas tú la lengua o el idioma de los indios, porque entonces, en lugar de impulsarlos, la lengua o la cultura de los indios, porque entonces, en lugar de impulsarlos al desarrollo, serás tú quien se envilezca. Entonces, esta era ya la perspectiva que después va a seguir dentro del llamado indigenismo en nuestro país. Y entonces, después de estas perspectivas de la asimilación, aculturación, que tenían su correspondencia en Estados Unidos, pero también en México, en 1940, un antropólogo cubano, hay gente de Cuba aquí, ¿verdad?, Fernando Ortiz, publica un texto maravilloso, El contrapunteo cubano entre el tabaco y el azúcar, en el cual él hace justamente esta exploración para pensar culturalmente América Latina, pero particularmente desde Cuba, a partir de la metáfora del tabaco y el azúcar, pero con un asegún importante, y es que Malinowski, quien tuvo acceso al trabajo de Fernando Ortiz, y en su disputa con los culturalistas estadounidenses, se le ocurrió que era muy buena idea este gran concepto que cuestionaba al concepto de la aculturación, presentarlo como un funcionalista y colocarlo como parte de él. Escribe el prólogo y el gran debate deja un poco fuera de foco a Fernando Ortiz, como ocurre en muchos de estos casos, pero aquí el punto central es que Ortiz logra transformar esa perspectiva lineal que había en torno al proceso cultural y al cambio cultural a partir de los conceptos, sí, de aculturación, pero también de deculturación, de neoculturación y finalmente de transculturación, que tiene que ver con múltiples elementos desde los cuales conviven, dialogan, dice él, se abrazan y copulan las culturas, como decía Fernando Ortiz. Entonces, este debate de las teorías de la aculturación, de la transculturación, infortunadamente en nuestro país, se convirtieron en una mala palabra. La clase política, como muchas cosas que escucha y no entiende, la transformó en una mala palabra, y todo era reiterado en los discursos de la clase política: no permitiremos la transculturación, como si eso fuera un asunto grave o un error y algo que no, simplemente tiene que ver con cómo se dan esos procesos de relación intercultural. Al mismo tiempo que ocurre eso, se desarrollan las teorías del pluralismo cultural en Estados Unidos, estas teorías que planteaban básicamente que las condiciones de atraso de ciertos grupos, como eran los migrantes en Estados Unidos, obedecían fundamentalmente a sus características culturales. Esta va a ser una fuente de la que va a brevar Samuel Huntington, y toda su perspectiva, digamos, racial, de derecha, desde su libro Choque de Civilizaciones o Quiénes somos, donde plantea que la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos es la presencia latina, particularmente
eminentemente mexicana por la persistencia cultural y lingüística de esta población, y le aterraba el hecho de que José hubiese desplazado a Michael como el nombre más común en el sur de Estados Unidos, y le horrorizaba que personas de origen latino bilingües ganaran más que algunos anglos monolingües, pero sobre todo le encabritaba que en los juegos de fútbol las elecciones le fueran los colombianos a Colombia, los mexicanos a México, etcétera, etcétera, y no a la selección de Estados Unidos. Su discípulo Harris, él va a escribir un libro que se llama El subdesarrollo es un estado de la mente, donde va a plantear que el gran problema de América Latina es la familia, porque es una familia que inhibe los procesos de acumulación individual en la medida que las fiestas, los apoyos, la solidaridad, y su solución mágica, me tocó presentarle su libro y tener un debate fuerte con él, era que deberían de desaparecer la familia latinoamericana para propiciar el desarrollo de esta región. Bueno, esta perspectiva que ahora va a recuperar otro autor en unos debates, Giovanni Sartori, sobre todo frente al debate del multiculturalismo. Curiosamente, esta mirada tan conservadora, reaccionaria, donde plantea que los migrantes son incapaces de incorporarse culturalmente a los grupos, a los sitios de destino. Y después ya vendría todo el gran debate de la segunda mitad del siglo XX, pero yo coloco de manera fundamental, y se lo recomiendo mucho, revisar el gran debate del colonialismo interno. Un colonialismo interno que yo siempre insisto, cuando vemos a los poscoloniales, cuando vemos a los decoloniales, cuando vemos a muchos de los subalternistas y en varias de sus discusiones, pues no se les ocurre pensar en los teóricos del colonialismo interno. Parecería que todos lo están descubriendo, como cuando Linda Nicholson publica Feminism and Postmodernism y descubren las múltiples maneras de ser mujer, que no hay una sola manera de ser feminista o de ser mujer, una pluralidad que de repente, oh, grandioso, fantástico, y sí, pero décadas atrás lo venía diciendo Angela Davis desde el feminismo afroestadounidense, Gloria Anzaldúa, Chery Moraga y todas las feministas chicanas, y lo venía diciendo Domitila desde los socavones bolivianos, y lo vinieron planteando en el Congreso Feminista del 16 en Yucatán, las mujeres que efectivamente no se reconocían y planteaban no solo el tema sufragista, sino también el derecho a decidir sobre su cuerpo. Todo esto entonces forma parte de debates que van a estar inscritos dentro de los grandes ejes del debate cultural, y después vendría pues sí las tesis de la mayoría de las minorías y del multiculturalismo. Ahora muchos tiran al agua sucia el multiculturalismo. Yo les recomendaría que antes de hacerlo simplemente reconsideren las grandes aportaciones del multiculturalismo. La primera de ellas es haber deconstruido la perspectiva hegemónica homogeneizante de las culturas dominantes, y el segundo, el haber puesto el gran acento en el respeto a las diferencias culturales. Esto me parece que no podemos simplemente ignorarlo. No obstante, el gran olvido, la gran falla del multiculturalismo, y diría de los multiculturalistas, porque tienes desde multiculturalismos de derecha hasta figuras como Peter McLaren, quien publica el multiculturalismo crítico, recuperando gran parte del pensamiento crítico latinoamericano, y después no se siente conforme y publica el multiculturalismo revolucionario. Me tocó también presentarles el libro, y yo le decía, ¿qué caso tiene seguir estirando un concepto que ya está tan contaminado? Más bien hay que colocarse en otro posicionamiento. Y después de esta discusión, pues tenemos ya lo que serían los grandes debates de los teóricos de la subalternidad, donde aparece la gran trampa de Gayatri Chakraborty Spivak. Y digo la gran trampa de puede hablar el subalterno, y en el cual quedaron atrapados muchos de los subalternistas, varios de ellos amigos míos como John Beverly y otros más. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una trampa? Porque al final de cuentas, cuando plantea Spivak el tema de que el subalterno no puede hablar, ¿no? Y después plantea, bueno, no es un problema de habla, es un problema de escucha. El problema es que no lo escuchan, ¿no? Que tampoco resuelve el asunto, ¿no? La pregunta es si puede hablar, pero de todas maneras, yo lo que creo es que eso no resuelve
Y a mí me gusta colocar como ejemplos para este debate la historia de Garabombo el Invisible de Manuel Escorza, este autor peruano, donde Garabombo es un dirigente, un líder indígena, que la comunidad lo envía a negociar los grandes asuntos de la propia comunidad con los blancos, con la gente que tiene el poder, y Garabombo va y hace su mejor esfuerzo, pero se va percatando de que no lo ven, no lo escuchan. Entonces un día llega a la conclusión de que él es invisible, por eso cuando va a negociar nadie le hace caso, no, porque es invisible. Entonces la novela se transforma, yo pienso que fue una base importante para la Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa, pero al final cuando la comunidad se levanta en armas y Garabombo va a negociar, los poderosos inmediatamente, por favor, pase, siéntese, mire, necesitamos platicar, etcétera, etcétera. El otro ejemplo es el zapatismo. Los zapatistas, dentro de una sociedad donde se daban los grandes debates de los indios no tienen nada que aportar para el desarrollo, y eso no es una metáfora, textualmente lo dijo Héctor Aguilar Camín, y hay una respuesta clara, contundente e inobjetable de don Fernando Benítez, con un texto espléndido como él escribía, que se llamó Lo que me han enseñado los indios. Y termina diciendo, si Héctor Aguilar Camín entendiera estas cosas, seguramente no diría tantas estupideces. Aguilar Camín se lamenta de que su maestro hubiera sido tan rudo con él y no cuestiona más, simplemente se siente de que lo trató de manera tan fuerte, y Fernando Benítez le publica una segunda carta donde dice, tiene razón, me excedí, no debía haber utilizado esas palabras para referirme a Héctor Aguilar Camín. No debía haber dicho las estupideces de Aguilar Camín, tal vez con que hubiese dicho las idioteces de Aguilar Camín hubiese sido suficiente. Un debate interesante que se dio en este contexto. Pero entonces, los zapatistas, cuando alzan una voz colectiva, fueron escuchados, también fueron traicionados, pero cambiaron gran parte de la perspectiva, y es una fuerza latente que saben que cuando se vuelva a mover el zapatismo, vuelve a temblar México. Entonces, ahí lo que tenemos, y yo creo que es el punto central, es que la tesis de que no puede hablar el subalterno, a pesar de que Spivak es una gran conocedora de Gramsci, pero Gramsci hablaba de la subalternidad radical. Y esto tiene que ver con que no es un asunto de habla o de escucha, es un asunto de transformación radical de las relaciones de poder que permiten justamente la subalternización de unos grupos por otros. Es ahí el asunto, ni más ni menos. Y entonces llegaríamos, digamos, a otro de los grandes debates después de las tesis de los subalternistas y de los poscolonialistas, como saben, con Guja y otros, la propia Spivak fue parte de este proceso, donde vuelven a colocar el tema del colonialismo tan presente. Y dije que iba a hablar del colonialismo interno, porque siempre se les olvida, y a mí ya casi se me andaba olvidando. Y el colonialismo interno es justamente esta reapropiación de las tesis que había planteado Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra y en Piel Negras, Máscaras Blancas, donde dos autores fundamentales, Rodolfo Stavenhagen y Pablo González Casanova, van a recuperar esas tesis del colonialismo interno que básicamente tienen que ver con una ruptura de los grandes ejes del debate sociocultural que se daban en América Latina. Salvo las 7 tesis sobre la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, que había tenido una perspectiva mucho más amplia sobre los asuntos indígenas y su relación con el desarrollo latinoamericano, lo que van ellos a plantear es alejarse de ese debate dicotomizante entre situación de clase y situación étnica. La dimensión, social versus la dimensión cultural que había estado
atravesando el gran debate sociocultural en México, académico, y lo que van a hacer ellos es colocar lo que sería esa imbricada articulación, esa simbiótica, esa concomitante articulación entre la pobreza y lo indígena en la historia latinoamericana, que por lo cual resulta no solo ocioso, sino contraproducente tratar de separar estas realidades tan intrínsecamente articuladas, y que por lo tanto no se trata de separar lo indígena o lo afro, que la tercera raíz que va a ser Bonfil, también otro de los que va a recolocar esa parte olvidada de nuestros elementos constitutivos, socialmente constitutivos, en términos también culturales, y entonces la necesidad de pensar desde esas categorías articuladas y no separadas. Yo creo que aquí ambos publican en 1962 artículos donde recuperan las tesis del colonialismo interno. Posteriormente, en el 69, Casanova publica La sociología de la explotación, y Stavenhagen, La estructura de las sociedades agrarias, donde ya desarrollan este concepto que fue muy importante para repensar las relaciones coloniales. Obviamente estaba en ese momento también los trabajos de Aníbal Quijano sobre lo que tiene que ver el saber colonial y el poder colonial, y posteriormente Rodolfo Acuña, en su imprescindible América Ocupada, lo recuperará para pensar a las comunidades mexicanas en Estados Unidos, y Robert Blauner en Racial Oppression lo va a trabajar para pensar a las comunidades afroestadounidenses. Y entonces llegaríamos, yo creo, ¿quién aquí me controla mi tiempo? ¿Tú? Bueno, solo tengo 40 minutos y trataré de ser lo más breve posible. Es cierto. No, ya voy a terminar, ya me dijeron que ya me pasé en todos los sentidos. Bueno, entonces llegamos a lo que es este posicionamiento de lo que serían las nuevas discusiones, sobre todo ancladas a los estudios culturales. No solo Birmingham. Yo obviamente le recomiendo mucho leer a Stuart Hall, leer a Hogarth, leer a Raymond Williams, a E.P. Thompson, leer también lo que serían pues los trabajos de Paul Gilroy con su Atlántico Negro, que es de los últimos de la escuela de Birmingham, Harry Grosberg con su trabajo sobre el contextualismo radical. Hay que leerlos, por supuesto, pero déjenme decirles una cosa: nuestro posicionamiento en torno a los estudios culturales no necesariamente está anclado a Birmingham. Yo los admiro mucho y la verdad que aprendo mucho, y sí lo recupero, por supuesto. Pero dejen decirles que en 1982 hicimos un departamento de estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte, y nuestros referentes en ese momento no era Birmingham, era Frankfurt. Era Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer, Eric Fromm, que estaba acá en México trabajando lo que fue el libro de Sociopsicoanálisis del campesino mexicano, muy recomendable, por cierto. Y entonces la idea era cómo colocábamos estos grandes debates de estos autores europeos, pero en diálogo con la tradición del pensamiento latinoamericano. Esto me parece imprescindible, porque incluso Boaventura de Sousa Santos, en su epistemología desde el sur, si ustedes revisen su bibliografía, casi todos son europeos y anglos. Entonces, de repente, más allá del eurocentrismo, y que yo respeto y admiro mucho ese trabajo, pero no está ahí el tema. El tema está en cómo colocamos la construcción de un saber útil para la transformación de esta realidad, que posibilite también pensar en la construcción de proyectos de vida, proyectos de mundo, horizontes civilizatorios más incluyentes, mundos donde quepan todos los mundos, si quieren plantearlo de esa manera, y también pensar que otros mundos son posibles. Yo creo que la gran responsabilidad desde el campo de los estudios culturales, además de esta discusión en torno a cómo se ha construido conocimiento, tiene que ver con una apuesta política, con una apuesta ética, con una apuesta académica seria, y recuperar lo que decía Stuart Hall: la principal responsabilidad del intelectual de izquierda es hacer la mejor investigación, pero al mismo tiempo preocuparse por que esa investigación, sus resultados, llegue a las grandes
grandes mayorías, que son quienes deben aprender a acceder a ella para que les sirva en sus procesos de resistencia y de cambio social. Yo creo que por ahí sería lo que yo tal vez podría decirles, y como ya me cansé de leer, entonces simplemente pues aquí le termino. Muchas gracias por su atención, su paciencia. Un comercial nada más, dos comerciales. Como dice Vicente Fernández, mientras ustedes pregunten, yo contesto. Y un comercial, este año son el 80 aniversario del nacimiento de Carlos Monsiváis, un personaje que tal vez todos ustedes conozcan, y empecé a organizarle un homenaje que se va a realizar en el Colegio de la Frontera Norte el 3 de septiembre, un homenaje que inicia con el homenaje se va a llamar Carlos Monsiváis, el genio del ingenio. Arranca con una intervención que le titulé Querido Carlos, te abraza Elena, un mensaje de Elena Poniatowska. Seguimos con una participación mía que se llama Carlos Monsiváis, ese sujeto singular, como él llamaba a los pachucos. Sigue Genaro Villamil, quien presentará el perfil de Monsiváis como periodista, y cerramos con Marta Lamas con Carlos Monsiváis, misógino feminista. Entonces se va a pasar por streaming, o quienes quieran ir a conocer el Océano Pacífico, tal vez solazarse con los delfines, con las ballenas, y después de las 6 de la tarde con las sirenas, lo van a pasar muy bien. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. ¿Quién? Estaba apagando el teléfono hace rato, no estaba utilizando. Muy buenas noches. Justo con lo que decía doctor Valenzuela, de buscar precisamente la transformación que dentro de los trabajos de investigación, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué propuestas tendría usted acerca de eso, ¿no? ¿Cómo buscar transformar espacios, cómo buscar transformar y para que mundos quepan en otros mundos, ¿no? Que todos los mundos puedan caber, como dijo usted precisamente ahorita, dentro de un mundo, ¿no? ¿Qué propuestas tendría usted para esto? Me gustaría escucharla. Bueno, primero, gracias por la charla, por ser siempre como tan claro en la situación de bajar todos los ejemplos y de esta discusión que a veces parece interminable de qué son los estudios culturales, que resulta, pues en una hora, obviamente no se agota, y no es que como estudiantes sepamos ya de qué se trata todo esto que nos viniste a contar, pero es muy clarificador de dónde tenemos que intentar pararnos. Y en ese sentido, como una preocupación desde la maestría siempre ha sido pues cuestionamientos hacia mi interés por estudiar las identidades. Yo quisiera que mencionaras un poquito sobre las políticas de reconocimiento, por ejemplo, pensando a Fraser, que dice que en este sentido las luchas, lo que hablabas un poco sobre las luchas y los movimientos, pues pareciera que ya no son en búsqueda de la redistribución, sino justamente del reconocimiento. Y solo si pudieras ahondar un poquito ahí como de la pertinencia de hacer eso, y sí, cómo hacerlo, por ejemplo, cómo pensarlo desde los estudios culturales, las políticas del reconocimiento. ¿Alguien más? Buenas tardes, gracias por la conferencia.
¿cuál sería mi cuestión, digamos, el paradigma dentro de las ciencias sociales es actualmente el cultural, ¿no? Hablando de estos nuevos paradigmas, ¿y cuál sería el peso de la escuela de Birmingham actualmente dentro de los estudios culturales, sobre todo acá en México y los estudios culturales latinoamericanos, ¿no? ¿Cuál, digamos, como estudiantes de estudios socioculturales, qué bibliografías, o sea, si son pertinentes estas dos escuelas, ¿no? Y cuál sería el peso más importante actualmente? Gracias. Bueno, lo primero, pues siempre es una búsqueda colectiva, como lo planteé, el tema de repensarnos en ámbitos distintos, en sociedades diferentes. Yo creo que la última vez que estuve por acá hablé más del tema de cómo nos van expropiando de las palabras que nos ayudan a pensar esos otros mundos. Palabras como justicia social, utopía, que cada vez que las utilizamos ya parecerían anacronismos, asuntos que están de moda. Pero aquí recupero este asunto de la utopía para responder. Yo decía, finalmente cuando pensamos las utopías, al igual que a Tomás Moro cuando escribe Utopía, lo hizo desde una condición referencial, crítica a la sociedad inglesa. Esta isla que de alguna manera expresaba esos antivalores, esa condición, esa diferencia que él quería enfatizar. Pero no hablamos de esa utopía. Tampoco hablamos de la Ciudad del Sol de Campanella, ni de San Simon, ni de los socialistas utópicos. Yo pienso más con Habermas la idea de la utopía como esa condición, esa posibilidad, ese derecho a pensar, a soñar y a luchar por proyectos alternativos de vida y de mundo. Y esto no nos lo pueden quitar. Independientemente de cómo lo queramos cargar de sentido, esta idea debe de estar presente en lo que hacemos, hacia dónde queremos construir, cuál es el horizonte civilizatorio que nosotros queremos construir, qué es lo que no nos gusta. Hay cosas que parecerían absolutamente utópicas. Si hace un año les hubieran preguntado si iba a haber un proyecto de nación distinto al proyecto nacional, que avasallara con 30 millones de votos, pues a lo mejor no nos parecería tan factible, ¿no? Pero también porque estamos como más atrapados en las distopías. Si él nos hubiera dicho en el 79, cuando formábamos parte de los comités de defensa de la Revolución Sandinista, que Anastasio Ortega o Daniel Somoza iba a generar una condición como la que estamos viendo en la Nicaragua de ahora, pues tal vez tampoco lo hubiéramos creído, no de esa manera. O en el caso de El Salvador, por ejemplo, donde, pues sí, el Farabundo Martí gana, pero por otro lado Arena tenía el control de todos los periódicos. Ustedes iban a El Salvador y el que leían todo era en contra de una situación absolutamente complicada. Entonces, y más allá de las limitaciones de Funes, el no memorioso, por cierto. Entonces, aquí el punto es cómo el no rendirse y cómo construimos esos ejes, esas certezas, esas opciones, como una condición humana a la cual no podemos renunciar. El cómo, yo siempre insisto, esa es una construcción colectiva, eso no es un asunto de recetas ni de alguien que tenga esa verdad, ¿no? Yo tendría la mía, pero no sería este el lugar para discutirlo. Pero, por ejemplo, si ustedes se fijan, dentro de todo cuestión de, por ejemplo, lo que plantea Fraser, por ejemplo,
o lo que plantean otros en términos de lo que ha sido las formas de la acción política contemporánea. Esto que decía que ya no hay movimientos, ya no hay acción, ahora hay movidas, nos dicen algunos, ¿no? Pero si ustedes se fijan en lo que ha sido la crítica central a algunos de los principales movimientos más recientes, y con esto me refiero, para quienes estén en el campo de lo juvenil, los movimientos en los cuales están participando las y los jóvenes, cuando se les critica qué ganaron, me parece un tanto injusto echarles toda la carga de la historia a los jóvenes y toda la responsabilidad del cambio. Pero si nosotros nos colocamos a partir de 2010 con Túnez y particularmente 2011 con la primavera de Egipto, si nosotros hacemos el recorrido con el 15M español y si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir, y la identificación del 1% como los grandes enemigos de lo que sería la posibilidad de desarrollar proyectos viables de mundo, de vida. Y si pensamos el Occupy Nueva York, también con ese reconocimiento de quienes acaparan el 1%, con que acapara más de la mitad de la riqueza del planeta, y seguimos con los Dreamers, estos jóvenes DACA, estos cerca de 800,000 en gran riesgo de ser afectados brutalmente por la estrategia de Trump, aunque 2.800.000 fueron deportados por Barack Obama, no hay que olvidarlo tampoco. O si pensamos en el Yo Soy 132 de México, o la búsqueda de acuerdos de paz de la propia Mara Salvatrucha y el Barrio 18, o la MANE colombiana, o la Asociación Nacional de Estudiantes Chilenos, o las Juventudes Kirchneristas, o la Revuelta Brasileña. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso del Yo Soy 132, más allá de lo que fue su gran estrategia más pública y la identificación de dos grandes adversarios, Peña Nieto y las grandes empresas de comunicación, pues lo que tendríamos que también entender es que en lo que fueron las grandes asambleas de Atenco y de Ciudad Universitaria, si ustedes revisan las discusiones de la mesa y los acuerdos, lo que tenemos son la definición de los rasgos de otro proyecto de nación. En cultura, en la cuestión del campo, en la cuestión laboral, en cuestión de salarios, en cuestión de arte, en cuestión de las políticas para los jóvenes, en cuestión de políticas en contra del sexismo, en cuestión de búsqueda de mayores equidad, inclusión. Todo esto forma parte de lo que fue el gran debate que se dio en ese contexto del Yo Soy 132. Entonces, con esto lo que quiero plantear es que no va a ser solo las y los jóvenes o los estudiantes quienes van a tener la responsabilidad de definir ese proyecto nacional, que esto tiene que ver con la articulación de distintos actores que han estado ausentes dentro de ese gran debate, y que lo importante es ahora ver cómo se incluyen esas demandas, esas propuestas, y en gran parte sí políticas de reconocimiento. Yo creo que uno de los grandes giros que se dan después del feminismo hacia el debate de género, donde se recuperan las tesis de Simone de Beauvoir y toda esta condición de cómo nos construimos social, histórica y culturalmente como hombres y como mujeres, que es lo que plantea ella en El Segundo Sexo. Pero si ustedes siguen toda esta discusión hasta Judith Butler y la ruptura del binario sexo-género, por ejemplo, o todo lo de la gran discusión que se está dando ahora con las nuevas masculinidades, el tema de las otras formas de identidad sexual, entonces efectivamente hay una apuesta política de reconocimiento muy clara, muy evidente. Podemos pensar que en el gran debate de lo indígena hay una apuesta por el reconocimiento, pero también hay un debate mucho más profundo que tiene que ver con las raíces del proyecto social en un nivel mucho más amplio. Lo mismo está en las perspectivas y en las luchas de los jóvenes, lo mismo está en los grandes temas latinoamericanos, lo que está ocurriendo con el llamado movimiento de las periferias en Brasil, que es impresionante lo que está ocurriendo, y básicamente tiene que ver con la condición afro-brasileña colocada en el centro de la discusión del proyecto nacional brasileño. Y entonces todo esto es realmente apabullante, pero sobre todo si lo colocamos en lo que son las grandes apuestas necropolíticas que estamos viviendo en nuestros países,
las grandes apuestas de la biopolítica, que también está afectando a las grandes mayorías, pero sobre todo yo digo, siempre insisto, colocar cómo se articulan las resistencias sociales, cómo se están reconfigurando esas resistencias, y desde ahí creo que sí podemos repensar muchas cosas, y por supuesto que Birmingham nos ayuda mucho. Yo creo que, por ejemplo, el tema, la discusión que nos presentan en términos de cómo pensar la cultura desde lo dominante, lo residual, lo emergente, y lo anacrónico, a mí me parece fantástico. Los Raymond Williams, las estructuras del sentir, yo las trabajo porque me parece imprescindible para repensar lo popular. Por ejemplo, los trabajos de Hogarth sobre cultura popular, los estudios de Stuart Hall sobre el tema de identidad, el gran debate de identidad. Y aprovecho para hablar también de esto que aquí se preguntaba. Miren, el tema de las identidades también se nos dice que es otro de los grandes anacronismos. Ya no hay identidades, ¿no? Parecería que nos posicionamos como nos da la gana, según lo que queramos, pero esta es otra gran falacia y trataré de decirlo telegráficamente. Señalé que las identidades funcionan como dispositivos de clasificación social. Las identidades son umbrales semantizados, son fronteras simbólicas de adscripción o pertenencia, o de exclusión y proscripción. Siempre que hablamos de un nosotros, hablamos de un ustedes, quienes no forman parte de ese nosotros. Por lo tanto, todo proceso de identidad o identificación incluye procesos de alterización, de quiénes son los que no pertenecen a eso. Las identidades, por supuesto que toda identidad alude a lo que sería la conformación de esos marcos de identidad, diferencia, que son históricos, por lo tanto son situados, por lo tanto no son esencialistas, no hay ni ha existido identidades esenciales, son por lo tanto cambiantes. Toda identidad es cambiante, pero así como tenemos que reconocer que no son esenciales, que son históricos, que son cambiantes, son situados, y al ser situados efectivamente estamos hablando de identidades que tienen que ver con contextos particulares, con cronotopos específicos. Por lo tanto, esto no significa que nosotros simplemente vamos cambiando, sino que toda identidad implica procesos de reconocimiento en el tiempo. Si no caemos en ese tipo de conformaciones al estilo de una película de mala factura, que creo que se llama Como si fuera la primera vez, en la cual la mujer todos los días pierde la memoria y el hombre tiene que enamorarla día tras día. No nos reinventamos día tras día. Nosotros, así como el trabajo de Derrida sobre la fotografía, cuando vemos esa foto donde aparecemos y decimos, mira, eres tú cuando estaba chiquito, y ponemos cara de idiotas, ay, ese soy yo, sabemos que somos pero que no somos, el viejo dilema del río, somos pero que somos, que nosotros nos reconocemos en los héroes que nos dieron patria, pero sabemos que somos diferentes a ellos. Por lo tanto, toda identidad implica procesos de reconocimiento en el tiempo. No es cierto que nos estemos inventando día tras día, no es cierto que la identidad sea un proceso como ahora sí que también fuera de moda, donde efectivamente no tiene repercusión ni tiene ningún tipo de sentido en el mundo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque se confunde la identidad, en el sentido que le estoy pensando, con lo que sería la conformación de repertorios identitarios. Y sí tenemos repertorios identitarios múltiples, pero no identidades múltiples, salvo en casos patológicos, mórbidos, de gente que tenga muchas, lo que ahora se conoce como disociación cognitiva, ¿no? Que antes se hablaba personalidad múltiple, ¿no? Salvo esos casos donde sí podemos decir que una misma persona tiene muchas o varias o dos o más identidades. En los otros casos estamos hablando de repertorios identitarios múltiples, o pues somos padres, hijos, hombres, mujeres, gays, lesbianas, transexuales, transvestis, indígenas, afros. Podemos ser muchas de esas identidades que nos articulan y nos definen como personas, ¿no? Pero entonces ese conjunto de repertorios identitarios nos significan, pero al mismo tiempo
tenemos una condición, como lo señalé hace rato, que las identidades se construyen en ese ámbito de mediación entre lo individual y lo colectivo. Ya lo dije, ni la conciencia colectiva flotante, ni una subjetividad totalmente desarticulada de los procesos colectivos que le definen, que la significan, que la construyen, que la reprimen, todo eso al mismo tiempo. También podemos entonces plantear que las identidades sociales, cuando hablamos de ellas, implica el reconocimiento de otredades, de diferencias, de gente que es distinta a nosotros. Podemos reconocer que los vietnamitas son diferentes a nosotros, pero eso simplemente tiene que ver con un campo y un repertorio de distinciones que nosotros podemos construir. Pero también hablamos de alteridades, y cuando hablamos de alteridades estamos hablando de la construcción significante de un otro y una otra diferente, pero que nos conforman, que nos constituyen, que al nombrarnos nos definen, como las relaciones de género. Cuando sí es que yo estudio masculinidades porque trabajo con hombres y otras, o yo estudio género porque trabajo con mujeres. No, el género es una categoría relacional como toda identidad. Las identidades son relacionales y se conforman dependiendo de los repertorios que dialogan, que interactúan, que se definen mutuamente. Por lo tanto, estas alteridades, que son aquellas cuya condición nos obliga a nombrarnos, a definirnos. Entonces, tu identidad implica también esas alteridades. Y cuando hablamos de identidades sociales, estamos hablando también de lo que sería elementos que se definen desde la tensión, la agonía entre auto y hetero. Representación entre auto y hetero, identificación. Cómo nos nombramos, cómo nos definimos, pero también cómo nos nombran y nos constituyen los otros. Bonfil tiene un texto excelente que se llama Estudios de la Cultura, donde trabaja esa dimensión entre cultura y poder, donde hay identidades etiquetadas que tiene que ver con el hecho de cuando una persona tiene muy poco poder, te puede imponer, quien tiene el poder, una identidad en el sentido de obligarte, que son formas etiquetadas de gente que tiene muy poca capacidad de resistencia. Y él hace 4 elementos donde juega el término de poder social y en lo que tiene que ver con los elementos de orden cultural. Pero con esto lo que quiero plantear es que efectivamente dentro de esa relación, dentro de esa tensión de cómo nosotros, las identidades se configuran en esos ámbitos de auto y hetero representación, auto y hetero identificación. Y la representación aquí en este caso la pienso desde lo que sería este mismo concepto. Fíjense cómo se van articulando algunos autores claves. También es Durkheim quien va a trabajar el tema de las representaciones de finales del siglo principios del siglo XX, finales del XIX, que posteriormente en el 62 Moscovici lo va a recuperar en sus trabajos, estudios de psicología, y sus discípulos Jodelet, Abric y todos ellos van a trabajar estas formas del sentido común que funcionan como estructurantes anticipatorias, en las cuales la idea de objetivación y anclaje de Jodelet ha sido muy difundido, muy conocido. Pero entonces es esto, cómo nosotros interiorizamos esas formas del llamado sentido común como elementos desde los cuales nos definimos, pero de los cuales anticipamos también nuestros repertorios de acción y de representación. Pero también podemos hablar de nuestros imaginarios. También influyen los imaginarios, y Cornelius Castoriadis creo que es otro de los grandes temas, de los grandes autores que hay que recuperar en esta discusión, y no la crítica que le hace por ahí el propio Moscovici, de manera que creo que no había leído cuando en este mismo trabajo de psicología descalifica el trabajo de los imaginarios de Castoriadis, en una nota de pie de página, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que las identidades son? Eso, es en esa tensión. Toda identidad se conforma en ese campo. Por lo tanto, las identidades, al ser históricas, al ser situadas, al ser cambiantes, no esenciales, construidas desde esta relación agónica entre auto y hetero representación, al ser conformadas en esa relación entre lo que serían las otredades y cómo nos significan de cierta manera, pero sobre todo las alteridades
identidades que nos configuran, que nos conforman, que nos construyen, al pensarlas desde esta condición de mediación entre lo individual y lo colectivo, con todas las negociaciones que implica, al pensarlas también desde lo que serían los procesos de reconocimiento en el tiempo, nos debe de llevar a pensar a las identidades sociales no como meros elementos desde los cuales un día se nos ocurre decir que somos tal cosa o tal cosa, como dicen ahora algunos autores, como dice por ejemplo Guillermo Gómez Peña: hoy soy chicano, mañana soy anglo, pasado mañana soy chilango, soy fronterizo. No es así como funciona el tema de las identidades sociales. El tema de las identidades sociales, al final de cuentas, tiene que ver con qué. Si son todo esto de lo que estamos hablando, las identidades sociales finalmente son relaciones sociales, por lo tanto son relaciones de poder. Y es ahí donde entra este tema de lo que dice Fraser, la lucha por las representaciones, que son también disputas identitarias. Entonces ahí es donde, y por lo tanto también formas de acción y de construcción de movimientos. Entonces ahí me parece que creo que son todas las preguntas. Entonces hago una pausa. Sí, bueno, los que decía ahorita era justamente esto, cuando hablaba del tema de lo dominante, lo residual, todo eso, el tema de Hogarth y lo popular, el tema de Stuart Hall y cómo coloca el tema el tema mismo de la identidad. Los estudios de E.P. Thompson, por ejemplo, su estudio de la clase obrera inglesa, esa idea de pensar el concepto de clase, no solo en términos de la relación de propiedad o no de medios de producción y tener solo tu fuerza de trabajo, sino esta reconsideración de que para Marx el concepto de clase es una categoría histórica. Eso se nos olvida y esto queda muy poco recuperado en estas discusiones. El tema mismo del contextualismo radical, del contextualismo de Stuart Hall, que tiene mucho que ver con el concepto de coyuntura de Gramsci, pero que Grossberg, por ejemplo, cuando lo señala, al final es otra idea fundamental para pensar los estudios culturales. ¿Qué es el contextualismo radical? No es esta idea del contexto que mucha gente pone en sus tesis, ¿no? Voy a trabajar en el contexto. Baja California tiene una población, se generó Tijuana, se fundó Baja California. No es eso. El contextualismo tiene que ver con el estudio del conjunto de elementos que hacen posible que un fenómeno surja, se exprese, esté presente. Por lo tanto, decía Stuart Hall, más importante que el fenómeno en sí mismo es el contextualismo, lo que tenemos que trabajar en cada uno de los procesos que estamos investigando. Y podía seguirle, porque todos ellos tienen una beta muy prolífica. El tema mismo del Atlántico Negro de Paul Gilroy, un brillante de cómo recoloca el asunto de lo afro, pero también las deficiencias. Por ejemplo, el primer libro colectivo de la escuela de Birmingham tuvo dos olvidos fundamentales: no había ninguna mujer y no había ningún afro, ¿no? Y esa fue la primera antología de poesía chicana después de Mirror. No había ninguna mujer poeta. De ahí entonces Marta Sánchez, una académica chicana, no la que tal vez estén pensando, escribe la antología de mujeres poetas chicanas, y esa es la historia de siempre. Entonces, en fin, yo creo que sigue siendo central la aportación de la escuela de Birmingham, y junto con eso, si se fijan, hace muchos años que se condenó al ostracismo, al marxismo, por ejemplo, a Marx, ¿no? Pero ustedes se fijan, el gran debate, las ciencias sociales, vean ustedes Frankfurt, vean Birmingham, vean a quienes vean esta revisitación al marxismo, los estudios del uso crítico de la literatura, por ejemplo, de Williams. Todo esto son textos centrales. Yo creo hay que leer a Birmingham con mucha atención, hay que también releer a Frankfurt, y yo creo que son claves fundamentales, y también hay que leerlo en diálogo con todo este pensamiento crítico que emerge, que se desarrolla en América Latina. Pero yo sí creo, y ahí sí, con todo el respeto que le tengo a mis amigos decoloniales, yo creo que ya hay que pasar del giro decolonial a lo que sería la decolonialidad
o la decolonización. No podemos seguir girando en el mismo esquema de los elementos anteriores. Yo creo que hay que transitar, y eso Boaventura sí lo hace bien, desde dónde retrabajar estos elementos y trabajar más en lo que sería una apuesta epistémica de cambio social en América Latina, y no simplemente seguir si es europeo o no es europeo. Bueno, Boaventura, que él es portugués, entonces, pero eso no es el punto, para mí ese no es el punto. O como decía un colombiano deculturacionista de la Javeriana, y me reservo su nombre, que decía que tendríamos que abandonar a los autores europeos, y entonces al final alguien le pregunta, entonces usted ¿a quién propone? ¿Qué autores podemos nosotros continuar? Y dice Marx y Heidegger, dos guatemaltecos que seguramente ustedes leerán en sus clases. Entonces, esa es la enorme contradicción, o el cuestionamiento de la cuestión colonial de las disciplinas, y termina diciendo, pero yo me siento muy cómodo en la antropología, ¿no? En fin, podría seguir. Creo que tenemos que ser más coherentes. Creo que nuestros discursos tienen que tener implicaciones. Por ejemplo, Hace algunos años yo trabajé un libro que se llama Sed de Mal, feminicidio, jóvenes y exclusión social, donde trabajé por primera vez desarrollé el concepto de juvenicidio, a partir de los datos duros y lo que estaba pasando en América Latina. Después de eso, después de Ayotzinapa, coloqué eso en una bienal que es grande, que se hizo en Colombia precisamente, y con otros colegas, amigos que trabajaban temas de juventud, coordinó un libro que se llama Juvenicidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina, donde pudimos ver ya de manera más amplia los conceptos de lo que estaba ocurriendo en el caso sí de Ayotzinapa, pero con otros ejemplos de América Latina, incluido el 68, Black Lives Matter en Estados Unidos, el tema de la limpieza social en el Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala, El Salvador, el tema de los falsos positivos colombianos, más de 5.700 asesinados, después de que el gobierno decide otorgar prebendas a quien mate guerrilleros, y empiezan a matar campesinos y jóvenes de los barrios precarizados, presentados como guerrilleros, el tema de la limpieza social en las favelas brasileñas, y el tema del asesinato de los jóvenes afrobrasileños. Mueren más de 2.5 veces de lo que representan poblacionalmente los jóvenes afro que el resto de la población, y así podría seguirles varios. El tema mismo de lo que ha sido el asesinato, la desaparición forzada que hemos tenido, más de 250,000 asesinados desde esta supuesta guerra contra el crimen organizado de Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa hasta la actualidad, 34,000 desaparecidos, más todos los que están implicados en esto, un asunto de realmente estamos de una necropolítica de muerte de las y los jóvenes. Por primera vez en México tenemos una disminución de la esperanza de vida al nacer, producto del asesinato de jóvenes. Entonces, el colocar estos temas como una apuesta, como lo dije, ética, política y académica, llevó a que se desarrollara mucho este concepto, y que al leer ahora la propuesta que hace CONACYT en el nuevo proyecto, no solo el tema de juventud se vuelve un asunto central, sino que en el proyecto de CONACYT el juvenicidio y el feminicidio, nombrados como tal, se convierte en un asunto prioritario de investigación. Bueno, uno dice, pocas veces ganamos alguna. Bueno, ahí está, no quiere decir que le hemos ganado, pero quiere decir que por lo menos hay una interlocución que permite que sigamos pensando y ofreciendo propuestas para tratar de decir lo que a veces insisto. Cuando trabajamos feminicidio y juvenicidio, nuestro sentido, el objetivo de nuestro trabajo no es contar muertos, no es contar muertas. El objetivo de nuestro trabajo es evitar que se esté asesinando a las mujeres y a los jóvenes. Es ahí el punto. Y cuando logramos tener cierta repercusión, ¿cierto? Qué bueno, y hay que seguir avanzando. Ahí es donde yo creo que podemos nosotros recuperar también parte de esa escuela de Birmingham. Recordemos que varios de ellos lo que hicieron fue llevar su experiencia, a las que varios de ellos habían sido obreros en su juventud, llevaron ese diálogo, esa experiencia. Bueno, hay muchas formas. Yo no me
gusta proponer recetas, no creo en las recetas, como por ejemplo el caso colombiano, cuando frente a una condición donde Medellín era la ciudad más violenta del mundo. ¿Hay colombianos aquí? ¿De Medellín? Paisa, híjole, bueno, ay, sí. No es cierto, yo aprecio mucho tengo un gran amigo ahí, a varios amigos. Muchas gracias, el gran amigo, él es chileno. Pero bueno, lo que voy es, por ejemplo, en Medellín, ahí tenían un trabajo muy importante, la Corporación Región, el IPC, y teníamos los trabajos de gente realmente extraordinaria como Alonso Salazar. Alonso Salazar, que vis a vis, cuando él publica No nacimos pa' semilla, yo sacaba la Brava S. Después él publica Mujeres de Fuego, sobre el mundo y la violencia de las mujeres en Colombia. Después publica las subculturas del narcotráfico en Colombia. Después publica La Cola de Lagarto, sobre el mundo cocalero. Después publicó La Parábola de Pablo, sobre el asesinato, sobre Pablo Escobar Gaviria, su biografía, con base en la cual se hizo El Patrón del Mal acá por Telemundo. Después publicó El Profeta del Desierto, en torno al asesinato de Galán, y acaba de sacar un libro que todavía no tengo la oportunidad de leer, sobre los paracos. Pero ahí lo que tenías es que personajes como Alonso, que además es gran amigo mío, Sergio Fajardo, y una bola de locos, tal cual, locos, que dicen de repente, basta del proyecto uribista, basta del Plan Colombia, y empiezan una propuesta desde los camiones, el Partido Indigenista les ofrece su registro, y entonces ganan con una apuesta central: educación, cultura y cierta infraestructura en las áreas más desprotegidas, y logran abatir los índices de violencia. Ha subido otra vez, ahorita andar como 60, lo bajaron a 32, ahorita andar como en 60. Yo acabo de estar en Medellín, voy muy seguido y quiero mucho a Medellín. Mi reacción es porque bromeo mucho con mis compas paisas y rolos también. Y entonces, en una apuesta muy diferente a la del Plan Colombia, lograron un proyecto que tuvo gran éxito. Infortunadamente después las cosas cambiaron, pero en América Latina nos lo vendieron como una receta. Eso no podemos pensar en receta. Hay que aprovechar esa experiencia, es una gran experiencia, pero tenemos que repensarlo desde nuestras propias realidades. Entonces, por ahí sería lo que yo les podría decir. Y por ejemplo, el otro caso, además, más allá del cambio del gobierno en Medellín y en el estado, ahí mismo, tienen también, además del peso de los paramilitares que han estado ahí. Don Berna se lo llevan, pero él podía parar la ciudad cuando él quisiera. Pero más allá de eso, también tienes una transformación del mapa cultural. Los desplazamientos, más de 4 millones de desplazados, no sé cuántos estén ustedes considerando ahora en número, pero más de 4 millones, donde también se transforma el color, digamos, ¿no? Muchos desplazados afrocolombianos. Entonces, todo esto, por supuesto que tiene implicaciones muy fuertes cuando tratas de desarrollar un proyecto de paz en una región específica, que al mismo tiempo, pues obviamente está interconectada con las otras regiones. Entonces, hasta ahí lo podría dejar, y yo creo que agradecerles su infinita paciencia. Saludo a Fernando, gran amigo de muchos años. ¿Todo bien? Bueno. Él de muchos años, yo más joven. Agradecemos a nuestro invitado y a todos ustedes por su apoyo y participación. Les recordamos a aquellos alumnos que traigan carnet para créditos, dejarlos en cabina, y con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy, y los invitamos el próximo jueves 6 de septiembre a la conferencia Disenso como Emancipación, Política y Estética con Jacques Rancière a las 7 p.m. en este mismo foro con la doctora Carla Villapudúa. Muchas gracias y buenas noches. Nada más una corrección. El libro de Monfil se llama Pensar la Cultura. El que, cuando dije, creo que dije estudios culturales, Pensar la Cultura se llama.